Eso. Bueno, tal vez comenzar hoy día un poco revisando también lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque eso es algo que no tenemos que perder de vista, más en este estado en el cual estamos. Yo aprovecho de saludarlas a todas, a todos por ahí. En la clase pasada no pude estar, todo una cosa un poco compleja que suceden en la vida de las personas, así que me excusé con mis colegas y con ustedes por no poderlas haber acompañado, pero como estábamos conversando ahí con la profe Sandra, igual estuvimos, digamos, igual ella hizo la revisión de los procesos que correspondían en torno a al modelo metodológico de investigación, acción participativa, que es uno de los que, bueno, a mí es lo que más me gusta, entre los modelos del trabajo social, los que habíamos pasado de eh, de educación popular, de investigación, acción participativa, son los modelos que en el fondo también he estado más, de alguna manera, vinculada a ellos a propósito de lo laboral, pues, a propósito de lo que he hecho laboralmente como profesional del trabajo social, lo mismo que la profesora Sandra. Pero como ella bien decía hace un rato, uno no anda leyendo el modelo cada vez que lo aplica, sino que más bien interviene de ese modo. Después ya se vuelve una práctica la intervención desde esa forma. En el fondo los modelos, como veíamos al principio, los modelos son formas de pensar, son formas de leer la realidad. Ese es un modelo. Y este modelo, o estos modelos centrados en la educación popular, en la intervención, acción, o la investigación, acción participativa, o la IAP, son modelos que tienen en su base, en su lógica, la participación, la posibilidad de interactuar dialógicamente de una forma horizontal con las personas. Entonces eso es lo que a mí me interesa también como profesional, digamos. Un poco, no sé si están viendo entiendo que sí, porque estoy compartiendo, están viendo la plataforma. Y yo creo que ahora lo que nos compete, porque también o sea, no hay tanto tiempo, es centrarnos también en el trabajo, que un poco es una reflexión, ¿cierto?, en torno a estas 4 primeras semanas, que son las semanas, por decirlo así, de alguna manera más teóricas, aunque estas 8 semanas son teóricas, porque de hecho estamos trabajando en el aula, no hemos empezado a trabajar como afuera, ¿cierto? Pero estas son como la parte más conceptual, más desde la teoría del trabajo social y desde las otras disciplinas que nos aportan miradas para la realidad. Entonces la idea es que ustedes, a propósito de esta primera parte de la asignatura, puedan desarrollar un trabajo que permita que nosotros veamos cuáles son sus avances, cómo han ido leyendo, lo que han ido en el fondo asimilando, y que puedan desarrollar una especie de ensayo que permita mirar eso, este ensayo, ¿cierto? Que es, en el fondo, una manera de situarnos en la posibilidad de hacer una intervención, ¿cierto? Entonces, hicimos ahí nosotros un modelo de ensayo que es como para medir un poco lo que avanzamos. Entonces, ahí pusimos algunos elementos, no sé si están viendo, pero yo, si no lo han visto, tienen que revisarlo, porque eso está en la plataforma. ¿No lo están viendo? La Camila me dice que no, parece que no. No, de hecho se dejó de compartir la pantalla y no se veía la rúbrica. Ah, ¿y ahora? ¿Ahí puede ser? Ahora Y sí. sí, Ahora ahora sí. sí. Ah, sí, lo que pasa es que yo a veces igual como que se me desconecto aquí, porque mi proveedor es BTR, entonces estoy hasta aquí con el proveedor y como que de repente se va y se pega, me pego corte. Entonces, aquí nosotros dejamos a la vista de ustedes, que esto está puesto ahí en el campus virtual,
un modelo para que ustedes de alguna manera vayan ya pensando, porque si tenemos, en el fondo, ¿qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de, a través de la asignatura, ir avanzando a lo que va a ser el momento de la práctica. Una práctica distinta, virtualizada, dentro del modo pandemia, como estamos en este rato, ¿cierto? Entonces, como no estamos en el aula, tenemos que ir en el fondo, y eso fue lo que planteamos como asignatura con la profesora Sandra, poder ir avanzando en esto de alguna manera reflexiva, de modo de que podamos ir nosotros mirando cómo ustedes están también pensando, integrando los distintos conocimientos y elementos que hemos ido abordando. Esto, cuando estábamos en el aula, cuando estábamos en la sala, lo hacíamos a través de trabajos de grupo, ¿se acuerdan? O los que estuvieron ahí, la Jimena, por ejemplo, puede contar, a través de trabajos grupales, a través de exposiciones, a través de intercambio con las profesoras, incluso traíamos gente de repente que venía de instituciones y conversaba de acuerdo a los distintos modelos, hacíamos, bueno, incluso íbamos a terreno a mirar lo que estaban haciendo las comunidades, un montón de cosas que ahora no podemos, ¿me entiendes? Estamos restringidos. Entonces, a propósito de eso, también tenemos que tener una alternativa pedagógica y metodológica para poder, de alguna manera, transferir los conocimientos. Entonces, hicimos esta especie de justificación de un modelo de intervención, de modo de que ustedes ya vayan pensando desde dónde se van a parar para mirar la institución a donde van a ir de práctica, como un ejercicio, ¿me entienden? Como un ejercicio. De eso se trata esto, y tiene unos objetivos ahí generales, unos objetivos específicos, una matriz de análisis para que ustedes puedan definir a grandes rasgos los modelos que vimos, las características principales que tiene, y hacer un análisis de la aplicabilidad de esos conceptos y más o menos una justificación para el trabajo con su comunidad. De eso se trata, ¿entienden? ¿Cómo vamos bajando entonces? Esto que es teórico lo vamos poniendo como en más práctico. De eso se trata este ejercicio, ¿sí? Yo le puedo decir que vamos a tratar de ser lo más benevolente que podamos con la profesora Sandra, de modo de que esto se convierta en un trabajo que además se enriquezca en el proceso, ¿me entiendes? No nos paramos en el sentido de que queremos aquí que todo el mundo se quede fuera de la práctica de comunidad, no, todo lo contrario, nos paramos pensando en que todos y todas van a poder ir a su práctica, ¿me entiendes? Pero también queremos que sea una práctica que le enriquezca a ustedes, que le entregue elementos para probablemente seguir, probablemente su práctica incluso profesional la van a tener que hacer así en un modo medio pandemia, po. La mitad virtual, la otra mitad probablemente en presencial, ¿no? Porque yo creo que aquí tenemos un par de años más, ¿eh? Y que con mucha pena lo digo, ¿me entiendes? Imagínense que mi familia está en Aysén, que yo no he podido ir en 6 meses y probablemente no voy a poder ir en todo el año, ¿se dan cuenta? Entonces me da angustia cuando lo pienso, pero bueno, así es, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ir pensando también cómo queremos intervenir y cómo vamos a desarrollar nuestra práctica de este modo, pues. Entonces, por eso les planteamos este ejercicio. Entonces yo les recomendaría que ya lo vayan mirando. Este tiene fecha de entrega. Uy, no la alcancé a mirar, pero si la Jimena me ayuda, parece que el 20. El lunes a las 23:55. Exacto, ven el lunes 21. Claro. Entonces yo les diría que no se relajen tanto, ¿ah? Porque si ustedes se ponen a, no sé, pues a celebrar el 18, no vamos a tener un trabajo para entregar. Más bien yo diría que lo vayamos pensando, sin miedo, ¿me entiendes? Sin miedo, pero más o menos manteniendo digamos, los parámetros y los criterios que trabajamos durante las clases. Y ahí ustedes pueden revisar los videos, pueden volver a mirar, revisar la literatura, ¿me entiendes? Y ahí tienen elementos. Además, ustedes ya son estudiantes de 4º año, pues, querida estudiante, o sea, ya tienen expertise en esto, pues. Estamos hablando de un primer año. ¿Me entiendes? Entonces yo digo, ya hay herramientas. Eso les podría decir yo. No sé si hay alguna consulta, alguien que no entienda algo, que le podamos explicar. Profe, yo tengo una consulta de la clase pasada. Usted sabe que no me queda claro la diferencia entre el modelo de investigación acción participativa y el diálogo de saberes. Como que me gustaría saber la diferencia en sí de ambos, porque los encuentro más o menos parecidos.
Es que Más allá no, de las fases que dice el de acción participativa, como que no considero que hayan tantas diferencias. Entonces, Mm. si me pudieran aclarar eso. no hay tantas diferencias. Bueno, no sé, la profesora tal vez porque yo no estuve, tengo mi opinión al respecto, pero la profesora porque ella como estuvo más atenta ahí. Ya. No hay más dudas de lo que explicó la Lucy, sino para explicarle a Beatriz y después continuamos del informe. No, No, ya. parece. No, perfecto. Beatriz, en realidad, en sí, no es que haya tanta diferencia, lo que pasa es que lo que le explicaba el otro día, que el diálogo de saberes tiende, más que un modelo en sí, tiende a ser una herramienta para trabajar otros modelos. Por eso decía, el modelo de investigación y acción participativa está como estructurado, tiene todo el proceso marcado, cómo se realiza. Y en sí el proceso incluye diálogo de saberes, incluye la participación de la comunidad activa en ese proceso. Entonces el diálogo de saberes por sí, claro, si tú no utilizas el método y utilizas en específico el diálogo de saberes solo para un tema específico, es como trabajarlo en un aspecto bien reducido de alguna manera, pero tiende a ser más una herramienta que un modelo en sí más complejo, porque el diálogo de saberes, si bien se ha ido implementando, por ejemplo, con la educación popular, en la educación de adultos, con Pablo Freire, pero siempre hay como otro sistema que lo engloba, y esa es la técnica que va desarrollando el proceso, y ahí tú la ordenas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú quisieras hacer un plan de intervención que involucre investigación y acción participativa, obvio que hay cruzas con el diálogo de saberes, porque no puedes hacer investigación participativa sin el diálogo de saberes. Ahora, lo que refuerza el diálogo de saberes es que tiene que ser de una manera equilibrada, tanto el profesional, el técnico que va ahí, el conocimiento científico tiene que estar muy equilibrado y muy valorado, o no tan valorado en términos de que sea mayor que el saber de las personas de las que están involucradas, ¿ya? Entonces debe ser un proceso equilibrado entre el conocimiento científico, de alguna manera, si uno lo quiere ver, y los saberes de la población con la que uno trabaja. En cambio, en los otros modelos, a veces esa diferencia no es tan clara, ¿ya? A veces el conocimiento científico se sobrepone sobre los saberes de las personas, y las personas aportan información, pero no construyen en conjunto el conocimiento. En cambio, aquí lo que refuerza el diálogo de saberes es que la construcción de conocimiento se hace de manera conjunta, ¿ya? Somos coautores, ¿ya? Del proceso que finalmente se da al momento de ya sistematizar la información. Entonces no se debe perder lo que la gente entrega, los saberes que ellos entregan en el proceso. Eso no se puede invisibilizar, ¿ya? No podemos tener una investigación-acción en que aparezcan solo nuestras palabras en el proceso, solo nuestros conocimientos, y no aparezca lo de la comunidad. Entonces eso es lo que hace el diálogo de saberes, Beatriz, es reforzar que el conocimiento se construye entre la comunidad, entre los actores, junto con nosotros, ¿ya? Y no se sobrepone uno sobre el otro, sino que hay que mantener el equilibrio. ¿Ahí, Beatriz, te queda más claro? Sí, profe. Ya, sí. Por eso digo, si se cruzan esos modelos, es parte como de una técnica en sí, más que de un modelo así como estructurado. No vas a encontrar literatura en que habla así como del modelo del diálogo de saberes, sino que se incorpora como parte de una metodología de trabajo, ¿ya? Eso. Yo solo quiero agregar a eso que en el fondo estas formas de modelar, o sea, nosotros cuando en el fondo hablamos de un modelo, es porque tratamos de ordenar, darle orden en algún sentido a, a nuestra intervención. Tratamos de darle un orden. El orden que desde trabajo social han tenido la modelación de la intervención viene de una lógica que es bastante europea, bastante de los países del norte, norteamericana, porque esa es la literatura que nosotros ocupamos, ¿eh? Porque nuestras fuentes de mirada, de pensamiento son esas. Y los diálogos de saberes y la educación popular y estas otras alternativas, incluso el feminismo decolonial y otras formas de mirar el mundo, de querer acceder, de intervenir, de construir, en el fondo de intervenir la realidad, vienen de una lógica distinta. Por eso se habla, y a lo mejor ustedes lo vieron o lo deben haber visto en algún rato en
no sé, en sociología, o lo pueden haber visto también en filosofía, cuando hablamos de la epistemología, las epistemologías que tienen que ver con los modelos, una epistemología que es más positivista versus una que es más dialógica, más desde las personas, más fenomenológica. Esos son saberes, esos son conocimientos que ustedes tienen. Aquí es donde los ponemos en el fondo, los vamos, como dice la profesora, también bajando a una construcción que se convierte en un instrumento incluso, ¿me entiende? Entonces, de alguna manera, ese diálogo de saberes es una propuesta epistemológica de cómo acceder al conocimiento que es distinta, que no es desde yo profesional que me las sé todas, que porque aprendí en una universidad tengo mayor conocimiento de que una comunidad mapuche, por ejemplo, que es ancestral, que vive en este territorio y que conoce cada árbol, cada piedra, cada río, cada agua, cada todo. O sea, ¿con qué en el fondo, si ustedes piensan, con qué, bajo qué postura podríamos ir nosotros profesionales a decirle a las personas que viven, incluso, les digo más, yo ejemplifico con la cultura mapuche, pero si lo hacemos con la cultura de la pobreza, por ejemplo, ¿qué me hace pensar a mí, que soy una citadina, que soy una persona que vive en la ciudad, que además soy profesional, que tengo un sueldo, que tengo una forma de vida absolutamente distinta a una persona pobre o de una familia empobrecida que ha sobrevivido durante un montón de tiempo su pobreza, ¿me entiende? Y que todavía sus hijos siguen estudiando, tratan de salir adelante, trabajan y no sé qué. Ahí hay un conocimiento de supervivencia que nosotros también debiéramos valorar, ¿me entiende? Porque esos también son saberes, son saberes. Las mujeres tienen saberes para cocinar, para aprovechar la poca proteína que tienen, ¿me entiende? Hay un montón, los remedios, la salud, hay un montón de conocimientos en estas otredades, en las otras formas de la vida, que cuando nosotros las olvidamos, en el fondo lo que hacemos es arrasarla, en el fondo anularla, invisibilizarla. Y eso es lo que en filosofía o probablemente en sociología ustedes pudieron haber escuchado hablar como una violencia epistémica, un epistemicidio, dicen algunos, Boaventura de Sousa y otros. O sea, anulas todos los otros con saberes, ¿me entiendes? Los borras. Entonces vas con tu lógica, porque yo lo aprendí en el libro de Anderé. Entonces Anderé debe tener razón. Anderé es un colega como nosotros que trata de sistematizar, pero en esa sistematización, que es muy buena y todo lo que ustedes quieran, nosotros no nos podemos perder porque tenemos que, de alguna manera, ir incorporando estas nuevas formas dialógicas en nuestro ser. Y si ustedes se fijan, eso es va muy de la mano con lo que nosotros estamos escuchando en el mundo de la vida, en la calle, cuando la gente pide participar, pide otro mundo, otra realidad, mejor, no sé, por remuneración, más derechos. Es parte de eso, es parte de ese proceso. Y nosotros también en nuestra intervención tenemos que pensar en eso, porque no nos podemos descontextualizar, pues si no, estamos perdidos. ¿Me entiendes? Por ahí va entonces no es tan estructurado como la Beatriz nos pregunta, pero sí es más instrumental, como dice la profesora Sandra. Por ahí va más o menos esa diferencia. Eso les puedo aportar desde yo. Gracias, Lucy. Ya, ahora vamos a comenzar a ver, hay un cambio metodológico a lo mejor aquí en este proceso. Lo importante es que ustedes, tengan a mano su plan de intervención, para que podamos ir trabajando paralelamente el plan de intervención con la materia que vamos pasando, ¿ya? De aquí en adelante todas las clases están estructuradas en base al plan de intervención, por lo tanto, lo que vayamos haciendo hoy día, por ejemplo, de diagnóstico, la idea es que ustedes lo vayan aplicando enseguida a su plan de intervención. Entonces, en la primera parte de la clase, trabajamos como en la teoría, y en la segunda deberíamos trabajar enseguida en aplicar esta teoría a su plan de intervención. Entonces necesitamos que ustedes nos digan qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, porque cuando estábamos en la sala yo podía ir mirando lo que estaban escribiendo, lo que estaban haciendo, ahora no. Entonces la idea es que por el chat nos vayan escribiendo, si alguien quiere preguntar por el micrófono, bien, pero los ejemplos y las formas de trabajar ahora van a depender exclusivamente de ustedes. Si ustedes colocan la información ahí, nosotros podemos ir
trabajando enseguida con ustedes y con todo el resto, digamos, de información que ustedes coloquen, uno puede ser más asertivo en la colaboración que les va haciendo. Estamos haciendo como el diálogo de saberes, construyendo en conjunto el conocimiento que va a ir dentro de su plan de intervención. Pero para eso ustedes tienen que entregarnos la información, si no va a ser en ejemplos de nosotros, en ejemplos que nosotros hacemos, pero la idea es que sean los ejemplos de los lugares de práctica en donde ustedes van a empezar a trabajar, ¿ya? Entonces les pido la máxima participación. Vamos a avanzar en la medida que ustedes vayan entregando esa información, y como les digo, la idea es avanzar en lo teórico, pero ir avanzando también enseguida en su plan de intervención. Así que las dudas, consultas, comentarios las van haciendo por el chat o abren el micrófono y los vamos contestando enseguida. Entre hoy día y mañana vamos a trabajar todo lo que es la fase diagnóstico, que ya lo hicieron en una primera etapa en los reportes que les pidió Lucy, lo tienen que hacer ahora en el ensayo también, entonces ya hay más información. Yo sé que varios la semana pasada también se contactaron con sus centros de práctica, igual algunos que estaban pendientes de la vez anterior ya no lo están, entonces Leonor nos mandó la lista de los 36 que están con centros de práctica, así que la idea es que tengamos información de esos 36 para poder ir avanzando acorde a cada uno de los centros y a las cosas que les han pedido sus centros de práctica, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es diagnóstico. Quiero que miren la imagen y me vayan diciendo qué ven ahí, por el chat o por micrófono abierto. De a uno, de a una. No puedo ver el chat, así que la Jimmy me ayuda si lo ve. Es que yo ya sé que... Ya lo vi al tiro. No digas nada. Ya. Alguien más, ¿qué es lo que ve? ¿O qué es lo que vio a primera vista? Parece una clase de loro. ¿Ya? ¿Un loro? Sí. Un guacamayo. Un guacamayo, bien. Una cacatúa. Una cacatúa. ¿Qué más? En el chat dice Débora, una persona pintada. ¿Ya? Una persona pintada. Sí, tiene una piernita. Sí. Vayan viendo, vayan tratando de ver los detalles después de la primera mirada. Sandra ¿Qué más dice ves? un tronco. Un tronco, sí. Alfredo Cárdenas dice mitad loro, mitad persona. Sí, mitad loro, mitad persona. ¿Pueden ver ahora ambas imágenes? ¿Pueden ver el Se ve lorito? una persona en el tronco, inclinada. Exacto. Tiene una pierna arriba, la otra abajo y su brazo. Ajá. Ya, ahí vamos completando el conocimiento. ¿Todos pueden ver ahora el guacamayo, loro y la persona o todavía no pueden ver la persona? Con lo que dijo, ¿quién fue la última que habló? ¿Qué dijo? Yo tiene como un Beatriz. brazo sobre la cabeza, como ¿Qué que tiene su en la mano cabeza? reposa en la oreja. Y el Exacto. ojo del guacamayo es como una especie casi de tercer ojo de la persona. Ujú, exacto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Esto es lo que pasa cuando uno empieza a hacer un diagnóstico. Uno dice, ya vamos a hacer un diagnóstico de tal cosa. A ver, aquí vamos a ir mirando los centros de práctica. No vamos a usar la mesa porque ya la Fundación Emplea de Santiago, el Alexis. Ya. Entonces el Alexis va a ir a hacer práctica ya a ese programa. Entonces uno le dice, ya haga un diagnóstico del programa de la Fundación Emplea. Y uno abre la página web y empieza a buscar ahí. ¿Ya? Y esa es la primera visión que uno encuentra de la institución, la formalidad de la institución. Pero además de eso, de ahí tienen que empezar a mirar más en profundidad, tienen que empezar a mirar el detalle, tienen que empezar a mirar las percepciones de los actores que ven ahí, y en la medida que vamos construyendo ese conocimiento van saliendo cosas más específicas. Aquí empezaron con que era un guacamayo, era un pájaro, pero todos nombraron diferentes pájaros, desde lo que más conocen, desde lo que más ven. Y después alguien dijo persona, y ahí a lo mejor empezamos a ver, chuta, ¿y dónde está la persona? Y después Beatriz parece que dijo, incluso mencionó que lo del ojo del guacamayo era el tercer ojo de la persona.
Entonces cada vez fuimos especificando y buscando más a fondo lo que aparecía. Alguien aportó que era un árbol, ¿ya? Y precisó un tronco. Entonces sobre ese tronco estaba la persona, y ahí fuimos construyendo más y más cosas y más especificidad de este diagnóstico que estábamos haciendo. Lo mismo tienen que hacer ustedes, generar una visión primero desde lo general de lo que es la institución en la que están, y después bajar hacia lo más específico, dándole toda la diversidad y todas las interpretaciones que pueden haber de las personas que participan de este diagnóstico. Ahora vamos a ver los elementos base a considerar en un diagnóstico comunitario. Esta es la base, ¿ya? A veces somos muy dados a reconocer solo fortalezas y debilidades en un diagnóstico, y el diagnóstico es mucho más que eso. Un buen diagnóstico tiene muchos otros elementos más que trabajar. Y ahí dice rescatar, descubrir y recrear. Entonces ahí está una fotito de una comunidad. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Primero, la etimología del término diagnóstico son 3 palabras, ¿ya? Tiene su origen en el griego y significa, primero, diak es a través de, es mirar a través de algo. La palabra gnosis es un conocimiento, o sea, este diagnóstico genera conocimiento, y un conocimiento relativo a algo que nosotros queremos averiguar. Entonces se trata de conocer a través de algo, de conocer por medio de algo. Y ese, en el caso nuestro, ese medio son las personas. Ellas son nuestros medios por los que vamos a desarrollar este diagnóstico. El punto de partida, primero, son los caminos del conocer, de las rupturas y de los tránsitos, o sea, desde dónde vamos y hacia dónde queremos transitar en este proceso. Ya hemos visto durante varias clases que este proceso no es horizontal, sino que es cíclico, ¿ya? Va dando vueltas, se va construyendo y deconstruyendo en la medida que vamos avanzando en el conocimiento que nosotros tenemos desde la comunidad. Y es reconocer que lo que nosotros estamos haciendo es parte de la vida de las personas. A veces no pensamos en profundidad la intervención que nosotros podemos hacer en la vida de las personas, los cambios que nosotros podemos hacer, a veces queriendo y otras veces no tanto, en la vida de la gente, ¿ya? Entonces también tenemos que tener cuidado en cómo nosotros establecemos esa relación y cómo nos comprometemos en esas relaciones cuando empezamos a trabajar en un diagnóstico. No es que nosotros nos comprometamos al final cuando tenemos una iniciativa que ejecutar, nos vamos comprometiendo desde que el primer contacto que tenemos con la gente. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta nosotros en este proceso es la historia, ¿ya? La historia de la comunidad. ¿Se acuerdan que vimos algo de la historiografía? La historia de la gente es un elemento que poco ocupamos, siempre hablamos desde el presente en adelante, y a veces podemos salvar muchas complicaciones si empezamos construyendo la historia de la comunidad. Y ahí vamos despejando muchas más cosas que le permiten a la misma comunidad reflexionar en cómo está ahora, cómo llega a ese presente, ¿ya? Entonces, podemos omitir muchos errores que se cometieron, podemos omitir podemos recalcar muchas fortalezas que han desarrollado, pero para eso hay que construir la memoria histórica de la comunidad con la que vamos a trabajar, ¿ya? Esa es la primera cosa. Entonces, en su plan de intervención, debería aparecer alguna actividad que tuviera que ver con esta construcción de la historia, ¿ya? De la historia en la que ellos han vivido. La espacialidad, los límites y formas. Hay que descubrir también cuáles son los límites de esa comunidad, hasta dónde llega, ¿ya? Y cuál es la forma que tiene esa espacialidad, desde dónde se construye, si son a veces límites físicos, la cordillera, el río, el camino. En la ciudad a lo mejor son las calles donde está la junta de vecinos, a lo mejor las organizaciones más amplias tienen otras formas, otros límites con las que trabajan, ¿ya? O a lo mejor las comunidades virtuales tienen un límite físico, no tienen, pero sí tienen un límite de intereses, de donde uno se reconecta con ese espacio, ¿ya? La incertidumbre, ¿ya? La gente a veces siempre confía en que nosotros vamos a resolver los problemas, y eso ya lo vimos. Este es un tema de no saber cómo vamos a empezar, no es que tengamos todas las respuestas, y esos grados de incertidumbre con la gente igual es bueno. No es darle todas las respuestas, porque a veces nosotros no las tenemos, y nos cuesta a veces decir que no las tenemos, ¿ya? Y en general los grados de incertidumbre para la gente son buenos, porque dicen, bueno, y si hago esto, y si pasa esto, permite hacer más reflexiva la información que vamos generando.
El inacabamiento, o sea, ya hemos dicho que esto no acaba. El diagnóstico, una vez que se desarrolla, después se transforma en un proceso de evaluación y volvemos a hacer diagnóstico. No es un proceso acabado, ¿ya? No, nunca se cierra. Que es perfectible, por supuesto. Por eso cuando ustedes dicen, no, si está malo, profe, no, no es que esté malo, es que se puede mejorar. Eso sí, ¿ya? Hay que trabajarlo, todo es perfectible, todo se puede ir mejorando. Uno mismo cuando hace algo y después, usted mismo decía el otro día, profe, entregamos la parte del plan, pero no me gustó y ahora lo voy a hacer de nuevo. Eso es perfectibilidad, eso es ir mejorando lo mismo que uno está haciendo. Integralidad, ya vimos que no es una sola forma de verlo, hay que mirar todos los aspectos, lo productivo, lo social, lo económico, lo intergeneracional. Mientras más elementos le incorporemos a nuestro diagnóstico, mejor va a ser, ya más completo, más atingente a lo que queremos realizar. Complejo, obvio, va a ser complejo más en la situación en la que estamos ahora, en esta situación en que no podemos tener contacto directo con la gente, en que no nos podemos ver cara a cara, en que no podemos ver sus reacciones. Eso complejiza más todavía el proceso, ¿ya? Pero tenemos que estar de acuerdo en que lo va a complejizar, pero no en que no lo podamos hacer por eso, ¿ya? Que es dinámico también, un diagnóstico que se está haciendo ahora en las incertidumbres en las que estamos respecto a lo que va a pasar. A lo mejor de aquí a 2 meses más, 3 meses más, cuando vayan en mitad de práctica, a lo mejor va a cambiar. Ahora lo que hay que tener es la capacidad de irse adaptando y de ir perfeccionando ese proceso con la rapidez que se requiere. Y la apertura a múltiples articulaciones, también lo hemos conversado. En su diagnóstico tienen que estar las redes con las que pueden operar las organizaciones. Las organizaciones no pueden hacer las cosas por sí solas, menos en las condiciones en las que estamos. Entonces, uno le dice a veces ya, ¿con qué red trabaja? No, con nadie. No, si no puede ser que no trabajen con nadie. Alguna vez con alguien se conectaron, a lo mejor en este periodo no están activos. Y ahí uno dice, bueno, con la municipalidad no han hecho nada. Ah, sí, no, sí, algo, ya, listo, ya. Pero tienen que ir incorporando redes al diagnóstico. Si no los tienen ellos tan claros, ustedes deben buscarle redes, ¿ya? Que ellos no se sientan solos, ni tampoco crean que pueden hacer las cosas solos. Si no se articulan, incluso con otras organizaciones del mismo territorio, a veces pueden resolver problemas. Estaba entrevistando a una señora ayer, me decía y le pregunté lo mismo, ¿y redes con las que? No, ninguna, señora Sandra, si para acá no ha venido nadie salvo el set. Qué bueno. Y de ahí me dijo, pero tenemos un WhatsApp, dijo, del territorio. Ah, ya, y en el WhatsApp del territorio, ¿qué hacen? No, si ahí nos ponemos de acuerdo, dijo, porque el otro día, por ejemplo, vino el camión y le entregó agua a un lado nomás. Entonces ahí nosotros conversamos y nos pusimos de acuerdo en que había que avisarle al camión que le fuera a entregar a estas partes. Ya. Eso es articulación, eso son redes de trabajo. Entonces, eso también es importante a la gente, haciéndole visualizar cómo con otros actores, a lo mejor del mismo territorio, porque antes siempre pensamos en la externalidad. En cambio, ahora a lo mejor el reforzar el trabajo comunitario y las redes al interior de las organizaciones nos puede ayudar mucho más que la externalidad, ¿ya? Hasta ahí. ¿Dudas, consultas, comentarios de algún diagnóstico? Todo clarito por mi parte. Ya. Vayan anotando. Y todo eso finalmente nos hace la posibilidad de construir socialmente el conocimiento que vamos desarrollando, ¿ya? Y una construcción social, no una construcción particular individual, sino que una construcción con los actores. Ahora a lo mejor los actores con los que van a construir esto para ustedes va a estar bastante disminuido, a lo mejor va a ser solo la persona, traten de que no sea solo el jefe o la jefa de la institución en la que están, traten de siempre de conectarse con el dirigente, con la dirigenta, con el beneficiario, entre comillas, de la institución, que hayan siempre 3 actores en la entrega de la información, ¿ya? No solo se queden con lo que les da la institucionalidad en los casos de las que están en las instituciones, también incorporen los saberes y la información de las personas que son beneficiarias, que trabajan en ese proceso, ¿ya? Primero hay que reconocer también que la construcción de conocimiento es una práctica social, hay que aprender a hacer construcción de conocimiento, ¿ya? Ustedes lo han estado haciendo a través de sus prácticas, a través de los trabajos que han hecho, a través del trabajo con su comunidad, pero tienen que reconocer que es una práctica que hay que trabajarla, que hay que hacerla. Ahora tenemos que aprender a comunicarnos vía online, ya tenemos que aprender a usar bien la pantalla, tenemos que aprender a mejorar nuestras presentaciones, porque ahora es vía online. No sé si ustedes saben, a lo mejor les han dicho que las personas pueden mantener la concentración en algo solo 15 minutos, no más de 15 minutos.
Entonces, en 15 minutos uno tiene que colocarle la idea principal, porque el resto ya empezamos a volar para otro lado, empiezan a mirar para afuera, empiezan a salir, que se desconcentran, ¿ya? Entonces, en la primera parte uno tiene que ser así clarito, ya, esto es, el resto para abajo, ahí alguno volverá a tomar atención cuando hay una palabra, y por eso, por ejemplo, aquí hay palabras en rojo, ¿ya? Porque esa, de alguna manera, permite que ustedes centren la atención ahí. Entonces, cuando hagan sus power, cuando hagan sus presentaciones, tienen que aprender eso igual. ¿Qué es lo que quieren rescatar? ¿Qué es lo que quieren que a la gente les quede? Y en los primeros 15 minutos donde uno tiene que reforzar el discurso. Y después para abajo ya va tratando de hacer interesante el tema, pero la gente no va a estar todas las 45, la hora concentrada, menos en una pantalla, ¿ya? Es entender que se produce desde opciones, emociones y reacciones. Cuando uno reconoce eso, entiende por qué un día una señora le dijo una cosa y al otro día cuando fue le preguntaron lo mismo y les dijo otra cosa, ¿ya? Porque se basa en emociones y en reacciones. Hay días que uno aparece de mejor ánimo y otros días que no aparece de tan buen ánimo, que reacciona de distintas maneras a un estímulo y a otros no. Entonces, eso también uno lo tiene que entender. Tiene que entender de por qué ese día, por ejemplo, cuando uno hace las evaluaciones, y a uno no le gusta mucho hacer esas evaluaciones, pero uno hace las evaluaciones de un taller, por ejemplo, y yo siempre les pido que coloquen el nombre, ¿ya? O la Jimena ahora les manda por WhatsApp la evaluación y saben quién lo hace. Entonces después cuando la revisamos y vemos quién es, ya sabemos por qué ella hizo esa evaluación, ¿ya? No es porque uno le quiera agarrar mal y por eso uno a veces no responde así, si todo viene espectacular. Es porque como uno ya las conoce, dice ya, uno sabe por qué dijo eso, por qué ese día justo fue esa la reacción. Entonces uno también, por eso también en los diagnósticos, tiene que ir retomando algunos temas en la medida que va desarrollando el proceso, para ver si la gente cambia. O sea, si la mitad de la población dijo una cosa y después a mitad de diagnóstico, a mitad de ejecución cambia, fue por algo. Y si ustedes no están atentos a ese proceso, van a llegar al final de la práctica y decir, chuta, esto no era lo que la comunidad quería. Y no sé en qué parte me equivoqué. ¿Ya? Entonces, ahí igual hay que tener cuidado en revisando eso, en ir viendo cómo va evolucionando este proceso y cómo van evolucionando los cambios. Y esto se hace con evaluaciones constantes. La evaluación puede ser una llamada por teléfono a alguien para ver qué le gustó, qué no le gustó de lo que hicimos, puede ser una conversación con el dirigente o con alguien más, pero siempre ir anotando en sus planificaciones, en su proceso de diagnóstico, cómo van a ir haciendo el control de esto, ¿ya? Para que no los pille al final con que la gente diga, si no era lo que yo quería, ¿ya? ¿Qué pasa? Casi siempre. Que mueven a la pregunta, la problematización y la transformación de los modos de comprender, explicar, expresar y construir lo social desde una perspectiva humana, ¿ya? Entonces, estamos construyendo desde la perspectiva de la gente con la que estamos trabajando. Y desde esta perspectiva, lo importante en el diagnóstico es que haya participación y comunicación. Son dos cuestiones relevantes. La forma de comunicación ahora no es la que nos gusta, sí, pero tenemos que utilizarla de la mejor manera, ¿ya? Y lo mismo la participación de la gente. Hay que configurar un nosotros. Ahí hay que tener harto cuidado. Cuando ustedes, sobre todo cuando escuchan el discurso de la gente y la gente dice nosotros, que se siente bien cuando uno escucha a alguien que dice nosotros o dice nuestra organización. Cuando empieza la gente a decir yo, y empieza a decir yo, y yo, y yo, ahí ustedes tienen un buen diagnóstico de decir, aquí pasa algo. ¿Ya? Las construcciones del nosotros, las expresiones de nosotros en la gente en una organización son relevantes. Uno tiene que percibir que eso se da. Si se da, si ustedes escuchan que los socios, que incluso con las instituciones, si la gente se siente parte, eso siempre va a hablar desde nosotros, desde lo nuestro. Si no se siente parte, va a decir de ellos, o va a decir de los otros, o va a decir yo. Entonces eso también es un buen elemento para un diagnóstico, el reconocer la forma en que la gente se expresa respecto a su organización. Un diálogo crítico, la capacidad de reflexionar en profundidad sobre lo que está pasando es uno que se adquiere con práctica, pero también uno tiene que tener ciertos elementos básicos, lo que conversamos otro día, lo que vemos de la pantalla con la imagen. Si uno dice lorito y yo me quedo con lorito nomás, y eso no me sirve. Y cuando empiezo a decir un lorito de colores, o después hay una mitad persona, ahí empiezo a ir haciendo una reflexión más profunda y más crítica de lo que está pasando, ¿ya? Entonces ahí hay que seguir profundizando, no me puedo quedar con la primera expresión.
O si alguien dice, ah, que eso no me gustó, ya, pero ¿por qué no le gustó? Y si no, no, es que no me gustó por esto, ya, pero ¿por qué no? Y profundizar cada vez más el análisis, porque a veces nos gusta así, aprendemos como discursos de memoria, y llegamos y los largamos, ¿no? Pero cuando uno le empieza a preguntar, ya, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empiezan a echarse para atrás, así como, ah, sí, chuta, ya. No. Lo mismo pasa con las personas. Hay algunos que están acostumbrados a hacer florerito de mesa nomás, y ya, si tiene que salir él nomás y tiene que decir algo. Y después cuando uno empieza ya, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza ya a quedarse callado. Y eso es una forma también de controlar para que otros también puedan hacerlo, ¿ya? Resignificar y transformar. El mismo ejercicio que vimos en la semana pasada, ¿se acuerdan del chanchito? En que cada uno empezó a dar una información del chanchito y al final construimos y resignificamos el significado de ese chanchito, ¿ya? Lo mismo hay que hacer con la comunidad. La información parcial que hay se reconstruye, se resignifica en base a lo que todos van construyendo. Entonces al final todos se sienten empoderados y apoderados de esa construcción. Y eso abre nuevas posibilidades, a una nueva forma de trabajar, una nueva forma de generar opciones de soluciones a problemas que nosotros tenemos, que a veces, generalmente, el mayor porcentaje de las soluciones están internamente y no externamente, ¿ya? Y la gente solita se va dando cuenta que esos problemas los puede solucionar solo, sin necesidad de tanta colaboración externa, ¿ya? Porque a veces la fortaleza y la capacidad de resolverlo están en ellos mismos, lo que no han hecho es darse cuenta de que pueden hacerlo, ¿ya? Y estos hechos y percepciones lo que finalmente construyen es realidad, ¿ya? Los hechos permanentes, lo que se da en la práctica, más las percepciones de la gente sobre eso, es lo que construye realidad. No es el hecho por sí solo, no es lo que se hace, ¿ya? Es lo que la gente percibe junto con lo que se hace. Como ese discurso de que cómo es que hay que hablar y pensar, o lo que uno habla lo tiene que hacer, algo así. Eso mismo. Cuando la gente dice algo y lo hace, es más fácil que la gente crea en eso. A que uno diga, como dice, es puro discurso nomás, pero en la práctica no hace nada, ¿ya? Entonces los hechos se narran, se describen y se relatan. Ustedes principalmente cuando hacen diagnósticos hacen esa parte, ¿ya? Narran el hecho como tal, la problemática como tal. Pero tienen que incorporar esta otra parte que es las percepciones de la gente y las percepciones de ustedes respecto a que esas percepciones se reconocen, se develan y se comunican, se trabajan en este espacio, ¿ya? Con esos dos datos se analizan, se deconstruyen, se interpretan, se articulan, se buscan referencias. Todo eso se hace en un diagnóstico, ¿ya? Por tanto, nosotros tenemos que asumir que somos sujetos testimoniales. Todo lo que decimos es un testimonio de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra forma de ser. Y lo mismo pasa en las comunidades. Por eso era importante que ustedes definan con claridad la comunidad con la que van a trabajar, porque ahí ya hay un sentido de identidad y pertenencia propio, ya que va a alivianar muchos procesos. ¿Ya? Cuando la comunidad no está tan bien definida, no tiene un sentido de identidad y pertenencia, cuesta mucho más buscar el hilo conductor para poder trabajar, ¿ya? La gente le gusta narrar, le gusta recordar, le gusta nombrar las cosas, ¿ya? No es solo para los ancianos, también los jóvenes, los adultos, todos nos gusta contar nuestra experiencia, ¿ya? Y si ponemos eso, estamos dispuestos. La gente se pone a disposición de lo que queremos hacer, ¿ya? De lo que queremos trabajar. Si ustedes logran eso en la primera etapa del diagnóstico, van a tener gente que esté dispuesta a hacer, a lograr el objetivo que ustedes quieren, y a lograrlo por ellos mismos, no a lograrlo por ustedes, ¿ya? Sino que porque es parte de lo que ellos construyeron. Y lo que uno tiene que trabajar en eso es el registro, que el registro puede ser fotografías, videos, conversaciones, que son elementos que ahora son de alguna manera más fáciles de trabajar, y construyendo eso, ahí tienen el punto de partida para comenzar a analizar la realidad que tienen que trabajar. Ya. Ahí yo creo que eso está claro, ya lo hemos visto, el diagnóstico no es por hacerlo, no es por tener información en un papel, es para actuar. Y por lo tanto debe ser lo más claro posible para las personas que van a actuar en el proceso. Y ojalá dejáramos esta práctica, por eso potenciábamos lo de la IAP, de investigar por investigar nos sirve.
¿ya? Ni diagnosticar por diagnosticar no nos sirve. Tiene que servirnos de herramienta para lograr el accionar de las personas, ¿ya? El lograr el cambio. Entonces, el diagnóstico debe servir para esclarecer el quehacer profesional, o sea, en términos técnicos, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros vamos a aportar en el manejo de los problemas y las situaciones y malestares sociales específicos con los que vamos a trabajar. Si nuestro diagnóstico al final nos llega a develar eso, tenemos el 50% del trabajo hecho. El diagnóstico no se hace solo para saber qué pasa, ¿ya? Sino que se elabora en base a dos propósitos: ofrecer información básica que sirve para programar acciones concretas, y esta información será más o menos amplia según se trate de elaborar un plan, un programa o un proyecto. Ahora, solo como vamos a hacer un plan de intervención pequeño, la información se reduce mucho más a solo lo que es su periodo de práctica y a lo que podemos hacer a través de pandemia. Esos son igual elementos que ustedes tienen que considerar en el diagnóstico. En el diagnóstico tiene que aparecer la situación en la que ustedes están también para desarrollar el plan. Por ejemplo, conversábamos con Carahue del programa de vivienda, y si no me equivoco, la persona que le tocó allá, la idea era informar de los programas o planes de vivienda. Creo que eso fue lo que le pidieron. Entonces esto calza justo de alguna manera con este propósito, porque están los medios digitales. Entonces hay que construir material, hay que trabajar ese material, hay que hacerlo acorde a las personas que lo van a recibir. Entonces ahí hay un plus que nos da justo con la forma en la que estamos trabajando. Yo espero que a la persona que le toque sepa trabajar buenos videos, buena información, y si no, aprende, ¿ya? Pero ahí confluye la realidad que estamos viviendo ahora con la necesidad que tiene el programa en donde van a insertarse a trabajar, ¿ya? Y después viene todo lo que es la difusión, que ya eso es otra cosa, quiénes se los van a difundir, cómo se los van a difundir. Pero ahí está claro lo que la institución está pidiendo. A lo bueno sería preguntarle a las personas que antes iban a recibir esa información qué es lo que a ellas más les gustaría escuchar, qué les gustaría que aclararan en esa información. Entonces ahí se construye el instrumento y se construye este video, lo que quieran hacer. Entonces uno busca información específica respecto a eso, cómo hacerlo, cuál es la red que las personas más escuchan. A lo mejor hay que hacer cápsulas radiales porque la gente escucha más la radio en ese sector, entonces en vez de hacer un video que a lo mejor nadie va a ver, mejor hacer una cápsula radial en donde se vaya a la radio local y la radio local todo el mundo la escucha. Ese es el diagnóstico que hay que trabajar ahí en esa problemática, ¿ya? No más que eso, ni menos que eso tampoco, ¿ya? Y proporcionar un cuadro de situación que sirva para seleccionar las estrategias de actuación más adecuadas, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué recursos cuento? Ese es el cuadro de actuación. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tengo? En el tiempo en el que tengo y con los recursos con los que puedo trabajar, ¿ya? Eso también tiene que estar claro. No es que vayamos a hacer un montón de actividades, no es que nos va a ir mejor con más actividades. Con una actividad bien hecha, bien trabajada, suficiente, ¿ya? Un buen diagnóstico, para que sea útil, primero tiene que ser completo, incluyendo toda la información verdaderamente relevante y significativa. Relevante y significativa, el concepto de relevante y significativa la van a dar ustedes, porque aquí los únicos que saben el contexto en el que están ahora van a ser ustedes. Por lo tanto, quien va seleccionando y trabajando la información son ustedes, no nosotros, ¿ya? Nosotros vamos a ver que esté bien redactada, que esté clara, que se entienda lo que se quiere hacer, pero son ustedes los que hacen el filtro, ustedes son los que manejan ese trabajo. Debe ser claro, excluyendo detalles innecesarios y evadiendo exceso de información. Ustedes son buenos de repente para escribir así muchas cosas, pero uno al final cuando la lee, chuta, ya, ¿qué tan importante es todo esto lo que está ahí? ¿Qué tanto me sirve? ¿Ya? Empleando un lenguaje objetivo. Le hemos puesto ahí varias observaciones, le dije no utilice el lenguaje técnico, ¿ya? Eso es como el lenguaje objetivo. Hay palabras que ustedes ya a esta altura ya aprendieron, que no pueden aparecer así como un lenguaje tan coloquial, ¿ya? Igual les pedimos que lo hagan en tercera persona, ¿ya? Siempre los informes son en tercera persona, no en primera persona. No empiecen con el yoísmo de arriba, yo, no, es tercera persona. Que sea sencillo y que sea fácilmente comprensible para cualquiera. Que sea lenguaje técnico no quiere decir que sea inentendible, ¿ya? Sino que un lenguaje técnico que vea el expertise que ustedes tienen, pero que sea comprensible para el resto de las personas. Utilizando cuadros, a veces yo no he visto diagnósticos así en que vayan cuadros, fotos no le ponen, yo no sé por qué. Una pequeña estadística, algo que refuerce lo que ustedes están diciendo.
y esquemas cuando sea conveniente. Cualquier información que visualmente haga que el diagnóstico se entienda, ¿ya? Que si uno no lo entendió cuando lo leyó, lo lee en la gráfica, en el cuadro lo puede ver, o en una simple foto, ¿ya? Que también lo puede, eso es lo que quiere decir la señorita o el caballero que está escribiendo esto. Preciso, que se establezcan y distingan cada una de las dimensiones y factores del problema o situación de malestar, que discrimine y brinde información útil para orientar la acción de manera completa y específica, incluyendo todos los aspectos necesarios y suficientes. Un elemento importante que uno tiene que trabajar para ordenarse ustedes y para ordenar al que lee este plan es el título. Ya se lo hemos repetido varias veces. El título tiene que ser completo, tiene que aclarar lo que ustedes quieren hacer. A veces el título uno lo escribe primero y resulta que cuando termina de hacer, ese no era lo que yo quería. Se cambia, se vuelve a hacer. Pero tienen que tener claridad respecto a eso, porque tienen que pensar que esto lo van a leer otras personas. Y esas otras personas no están involucradas en esto, no son expertas en esto. Por lo tanto, tiene que quedar claro para ellos también lo que ustedes están haciendo y enfocarlo. Camila. Profe, con respecto a eso, ¿el título puede ser el objetivo general y después desplegar los otros objetivos específicos? Sí, sí. En general, los títulos se transforman en objetivos generales. Así no tan largo como el objetivo general, pero el título sustenta al objetivo general, ¿ya? Incluso a veces uno le puede poner como algo más, ¿cómo es la palabra? Algo como más llamativo, más bonito. Por ejemplo, ustedes pueden, ya, crezcamos juntas, ya. O, crezcamos juntas, pero crezcamos juntas no dice todo y dice nada. Pero a ese crezcamos juntas le ponemos 2 puntitos y le agregamos otras cosas más y ahí ya va a dar el nombre. Y ese nombre también pasa a ser el objetivo general del proyecto, ¿ya? Del proyecto, perdón, del plan de intervención. Pero para los proyectos, ¿sí? Son las 3:30. Ya. Me queda el último. Oportuno. Realizarse, actualizarse en un momento en que puede ser utilizado para tomar decisiones que afecten a la actuación presente y futura, pues de lo contrario los datos podrían perder actualidad, ¿ya? O sea, dónde, cuándo, el ahora, tiene que ser preciso y en las condiciones en las que estamos, ¿ya? No es lo que nos gustaría que estuviéramos, sino que es lo que estamos ahora, ¿ya? Eso. Esta la vamos a ver cuando volvamos. Son las 3:30, 20 para las 4, ¿ya? Salimos y nos volvemos a ver en la otra salita. Descansen, sí, 10 minutos. Yo también. Ya. Vamos a tomar un